empezamos? Ya. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ahora sí, ya en este jueves, ya se va quitando un poco el frío, ya estamos un poco entrando en calor, ya el nivel político también pues va subiendo un poco de ritmo y eso hace que pues la temporada invernal se vaya quedando un poquito atrás. Hoy es jueves, si no me equivoco, hoy es jueves 10 de enero y pues ya estamos en este jueves de Periodismo Sin Línea, donde hoy tenemos pues un invitado importante, un invitado que se ha destacado obviamente por su participación dentro del partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Estado de México, aunque de repente como que a algunos no les gusta mucho, pero pues así es la realidad que hay en el partido y obviamente en la realidad del Estado de México. Pues nos presentamos primero, Irving. Y bueno, pues aquí en Iscali 123, para que la gente que nos está viendo pues nos siga en @Iscali123 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí andamos pendientes, manden sus comentarios, los vamos a leer. Todos, si son decentes, los vamos a leer. Hasta los indecentes. También se nos van, pero bueno, no pasa nada. Y síganos, manden los comentarios y pues ahí vamos a andar. Y recuerden que a mí me encuentran también en redes sociales como @AlvaroSánchezMX, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Feliz porque ya en YouTube ya rebasé los 50 seguidores, ya nos acercamos más cada vez a los 100 seguidores. Y pues aquí tenemos a Daniel Serrano, ¿cómo te encontramos, Daniel, en redes sociales? Principalmente estás en Twitter y en Twitter Facebook. Y en Facebook, sí. Uh-huh. Sí. Daniel-Ser en Twitter. Okay. Lo otro, pues Daniel Serrano Palacios. Daniel Serrano Palacios. Perfecto. No, pues un gusto tenerlo aquí, ¿no? Porque a mí me dijeron de la semana pasada que estábamos viendo si venías o no, que nos ibas a venir a decir, pues, qué estaba pasando en Morena, Ana, que ya sabías cómo hablábamos nosotros de la Cuarta Transformación y nos ibas a venir a dar precisiones, ¿no? Y de eso se trata este espacio, ¿no? De que sea un espacio para que pues nos podamos dar precisiones, ¿no? De lo que está pasando y no lleguen Álvaros cualquiera con la bilis desparramada. A desestabilizar la vida política de España. Sí. Ya me habían dicho que eran llevados. Sí. Y de hecho pensamos que a lo mejor por el gasolinazo vaya a ser y no alcance a llegar o algo así. No le va a alcanzar la gasolina no o algo la así. gasolina, pero pues vamos empezando por el primer punto, Sí, que es justamente claro. el tema del gasolinazo. Bueno, no del gasolinazo, sino del desabasto de combustible en el Estado de México y en la Ciudad de México, que ya pues de repente lo veíamos, yo lo veía hace como 2 semanas, no sé si alguien por ahí tuvo la oportunidad, yo lo veía que sucedía o empezaba a ocurrir en el estado de Michoacán, y pues así como que siempre lo deja uno así como que pues está pasando en provincia, así como que pues aquí no nos pasa nada, somos la ciudad, nunca llegan los problemas, y finalmente llegó ya el desabasto de combustible al sur del Estado de México, a la Ciudad de México, y también pues ya nos está pegando incluso un poquito aquí en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde nos encontramos. Sin embargo, pues hay muchos contextos, muchas caras de este desabasto de combustible. Ya vi por ahí también el mensaje que manda el gobierno de la República a través de los medios de comunicación, donde pues se hace un llamado a la gente para que mantenga la calma, para que no panda el cúnico, como diría el Chapulín Colorado, y obviamente a comportarnos como debe de ser. Ya por ahí los empresarios salieron hace rato a decir que al menos en el Estado de México cerca de 1.502 millones de pesos se han perdido por la productividad que ha generado, la improductividad que ha generado obviamente pues el desabasto de combustibles. Pues yo ayer, hoy posteaba precisamente, ayer me di una vuelta por varias gasolineras ya cerca de la medianoche. Pues yo vi el servicio normal, o sea, yo realmente no vi que eran pocas las hubiera algo que... Sí, eran pocas, por lo menos aquí en esta región. Sí sé que en la parte sur del Estado de México sí no está pasando estas cosas, no lo sé la verdad honestamente qué está pasando allá, pero por lo menos en la parte metropolitana yo noto que está pasando normal, A mí desde ayer me decían en Lomas Verdes, ya empezaba el pánico ahí en la zona Esmeralda, en Satélite, toda la zona de Lomas Verdes prácticamente pues era una victoria encontrar una gasolinería abierta, y las que estaban abiertas pues tenían una fila que parecía que iban a regalar no sé qué cosa, ¿no? Sí, quién sabe. La verdad es que creo que se está especulando efectivamente en ese sentido. Las personas como Álvaro que iban cada semana a echarle 200 pesos se volvieron locos y dijeron vamos a llenarlo. No supe qué hacer con mis 200 pesos. Ajá, entonces dijo esta vez sí vamos a llenarlo. Entonces sí, yo creo que también eso está pasando. La gente está especulando. Lo decíamos la semana pasada que yo llenaba mi tanque. Pues a mí me robaron alrededor de 4 litros. 4 litros en esta vida son 80 pesos. No soy el único usuario que va y carga en 5 minutos, imagínate. Ya a mí con que me den 5 minutos de esos 80 pesos. Bueno, ayer en Tlalnepantla, bueno, ya dijeron, ya aclararon porque ayer nos ocurrió, andábamos consiguiendo gasolina para llevar a alguien que se quedó por ahí varado. Y pues justamente ya salió la nota, ya lo estaba yo viendo, que ya el gobierno ya aclaró que sí se puede cargar gasolina en estos famosos bidones, o no sé cómo se llaman, como tipo garrafones, sí. Pero si llevas un garrafón que sea de Electropura, si llevas una botella de Coca-Cola, si llevas cualquier otra cosa que tenga cierto grado alimenticio, te van a mandar por un tubo, no te lo van a cargar.
Ok, sí, para no. que no les pase lo que me pasó ahí. Pero pues bueno, ¿tú cómo lo ves? Tú que lo ves desde el lado más morenista, desde el lado, pues a lo mejor tú tienes información que nosotros no estamos viendo. No, yo tengo la misma información que ustedes. Lo primero que les agradezco la invitación. No hay desabasto. O sea, es que si no lo decimos como es, justo lo que empieza a haber es especulación. Y se genera el pánico. O sea, sí. Nosotros no tenemos información. Hay molestia. Sí, claro. Sí, claro, hay más colas. Se está generando de manera, en algunos casos, incluso deliberada, cierta psicosis. Salgan todos a cargar gasolina porque ya no va a haber. Bueno, eso no ha ocurrido. Y el fenómeno de las gasolinerías que están cerradas, pues habría que explicar. Sí, sí. O sea, si tú tienes, hay que reconocer una realidad. Tenemos un problema de tráfico de combustible, Sí. que se ha anunciado y que todo mundo ha reconocido. Bueno, hay que resolver el problema. ¿Cómo resolvemos el problema? Paso 1, el licenciado López Obrador dio una indicación para recuperar la mayor cantidad de litros posibles. Paso número 2, para que los guachicoleros no se vuelvan a abastecer, hay que cerrar los ductos. Sí, que es la principal vía por la Pues cual. la principal, por Sí, eso claro. siempre se habla de la ordeña de los ductos. Bueno, pues hay que cerrar los ductos, ¿no? Y eso genera en algunos establecimientos que tradicionalmente, y también hay que decirlo, porque si no parece que es obra del Espíritu Santo, Sí, sí. ¿no? Que compraban guachicol, que es decir, es el mismo combustible solamente que vendido de forma ilícita, se quedan sin su fuente de abastecimiento. Sí, sí. Y pues entonces tienen que cerrar. O sea, no es gratuito que tengas 103 establecimientos ya a los que se les va a retirar la licencia. ¿Por qué se la retiras? Pues porque fiscalmente no tienen manera de comprobar de dónde obtenían el combustible que nos vendían. Que es lo que me ha llamado a mí la atención, y a lo mejor coincidirán conmigo. La gran mayoría de las gasolineras que siguen operando sin ningún problema, pues son las famosas G500, que muchos especuló que eran propiedad del exsecretario de Gobierno con el señor Erubiel Ávila Villegas, Jorge Mansur, ¿no? Entonces, Sí, hasta ahí de los y comentarios. hay cosas que creo que también son muy visibles. O sea, encontrar una manguera de 3 kilómetros, de verdad, eso creo que Sí. es malo, es inevitablemente. De verdad, sí, creo que si no ponemos el grito en el cielo por eso, de verdad, se nos olvidan muchas cosas. Creo que lo hemos venido diciendo, la derecha está buscando como los pretextos más mínimos para levantar la mano, pero de verdad creo que se tenía que hacer esta parte. El huachicoleo no es un tema de ayer, de hace 2 años. Platicaba con mi papá en la mañana y el tema lo veíamos yo desde que tenía como unos 12 años, 15 años. no se había expuesto al Claro. nivel que ha tenido, al grado de exposición que ha llegado ahora, ¿no? Pero yo creo que el huachicoleo es justamente el mejor ejemplo de la corrupción institucionalizada, ¿no? Desde de la corrupción Así que es. abarca desde el gobierno hasta las instancias o instituciones y obviamente que llega a la ciudadanía, porque también por ahí ando filtrando unos videos en redes sociales donde salen ahí como en un río jalando con cubetas, que yo no sé si sea México, pero bueno, el video está así, no dudo tampoco que sea una escena muy parecida a lo que ocurre en el país, y sin embargo, pues involucra a todos, ¿no? Involucra Sí, claro. desde el que menos Claro. tiene hasta el que más tiene, y es una cadena pues, que le da de comer a todos, de Así diferente es. manera, pero que todos se benefician, entre comillas. Así es. Y yo, bueno, yo también escribí en esta parte, creemos que a veces por vivir en el área metropolitana estamos protegidos de estos temas y la verdad es que no es cierto. Hemos estado cerca de casos que donde hemos visto cómo se desparraman pipas de gasolina en Melchor Ocampo, en Huehuetoca, la última Huehuetoca, situación que hubo. o sea, Pero además no estamos lejos de las zonas de ordeña, ¿eh? Claro. O sea, estamos muy cerca de la zona Sí, como estado, de la zona de Ajapusco, o de Aquí toda mismo. la zona de Sí, sí. pirámides, de la zona de pirámides, pues ahí hay una ordeña impresionante. Y pues de manera natural vienen a abastecer seguramente también a varios establecimientos de esta región. Entonces es un fenómeno generalizado, sí, claro. al que había que poner un límite. Entonces decirle a la gente primero que no hay tal desabasto, que Sí, sí, claro. claro que se está volviendo más lento el servicio, un poco por el ataque frontal al huachicoleo y otra parte tiene que ver con la psicosis que algunos medios están generando, Sí, claro. de que esto ya es Venezuela y de que entonces todos hay que ir a cargar, ¿no? Y bueno, incluso, por ejemplo, el día de hoy ya bajó mucho esa dinámica, porque de manera natural ayer que todo el mundo fue a llenar su tanque, pues no se lo van a acabar de un día para otro. No, pues. tiene que O sea, quien volverse- tradicionalmente le ponía, como tú decías, 200 Como pesos, Álvaro, dilo ¿no? bien, como Álvaro. Le ponías 200 pesos, vas, llenas el tanque con 800, no vas a regresar mañana, Sí, no. ni pasado mañana, ni después. Claro. Lunes. ¿no? Entonces la gente va a ir tomando una normalidad. Yo creo que hacia el lunes, martes, que empiece a
disminuir esta psicosis, también habrá un sector que hoy ataque, que va a decir, efectivamente el licenciado López Obrador tenía razón, había que poner un alto, hay abastecimiento de combustible, pues así es, y habrá quien diga, ¿no? Ahora le están pasando el negocio a no sé quién y es un plan perverso de Andrés Manuel para alentar a los que tienen pipas. O sea, no hay manera. Que ya salió ese tema, seguro. Sí, no hay manera de que en un tema como este en el país salgas absolutamente bien librado. No. O sea, cada decisión de gobierno que se tome va a enfrentar un nivel de resistencia. En algunos casos con una cierta razón, de una visión distinta del proyecto, y en algunos casos pues ya es por consigna. Claro. ¿Sabes algo, Andrés? Si el que no lo quiere, no lo va a querer. En todo el sexenio, no ahora. En todo el sexenio, no lo quiere y punto. Pero yo creo que hay que aprovechar todos los espacios para decirle a la gente que guarde la calma, ¿no? Sí, es que simplemente se regularice la cadena de suministro y en cuanto ya esté regularizado creo que ya ni lo van a ver y como Pues dicen, sí, no te vas a acabar la gasolina luego. Lo cierto es que no hay fecha para que se resuelva, o sea, no hay una fecha fatal o una fecha, digamos, concreta para que se resuelva. Dicen los empresarios que si esto se prolonga una semana más, pues se los va a cargar el payaso. Yo creo que el payaso no va a salir de su lugar donde se encuentra, entonces no va a hacer falta, pero ya hablan ellos de pérdidas y obviamente pues esto también genera la escalada en los precios, el oportunismo mercantil, donde ya le suben el precio. Estaba escuchando yo que al chile, a la cebolla, y ya están aumentando por ahí algunos precios a raíz de lo mismo, que también es parte de una especulación del mercado, ¿no? Sí. Yo creo que 15 días ya no nos vamos a acordar del tema, ¿eh? Así Sí, como no, ha pasado con un montón de temas en esta nueva cuarta transformación. Si no, total, que nos compren bicicletas a todos, sale más barato, con una beca de las que va a dar de jóvenes construyendo el futuro. Que hoy estuvo presentando en Tlalnepantla. Para una bici para cada quien y nos ponemos hasta más delgados todos. Pues sí, la verdad es que es un tema que creo que sí, yo lo veo como algo de especulación, yo lo veo entre esa estrategia mediática y estrategia muy perversa del otro lado de la derecha, porque creo que no, son temas que pues se tienen que atacar y no recuerdo que los presidentes anteriores hayan puesto pues por lo menos estrategias duras, que es lo que se necesita. No les ibas a avisar, oye, ya no te voy a mandar gasolina, para que estés prevenido y puedas, no, o sea, ¿qué se creen de verdad? No, hay que ser, insisto, como muchas veces lo hemos dicho, hay que ser bastante sensatos en los temas y esperar y apoyar las medidas, ¿no? Ya, como también hemos dicho, no todo se va a apoyar, así de simple. Al menos yo en este tema del desabasto de combustibles me he quedado un poco callado, no he editorializado nada. Lo más que he hecho son algunas historias ahí de Instagram, pero yo creo que también es incoherente o sería ilógico que alguien pudiera estar enojado por lo que está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor si te genera si tú eres transportista, yo veía ayer la avenida Huehuetoca aquí llena de trailers y de vehículos grandes, ¿no? Y todavía hoy en la mañana que salí, pues algunos se quedaron ahí, ya de plano los dejaron ahí, y hay gasolineras donde tú vas y de repente encuentras ahí los camiones grandes. Yo noté en el caso de Izcalli, lo que primero se acabó tal vez fue el diésel. El diésel. Que ahora ya tienen un pretexto para no salir a recoger la basura, como ha estado sucediendo desde el mes de diciembre, ¿no? Pero se tiene que ir mejorando y obviamente pues habrá que estar pendientes ahí de esa situación y obviamente pues esperemos que sea de la mejor manera, ¿no? Pues sí, a ver qué pasa y yo insisto, yo creo que en 15 días vamos a estar hablando de cualquier otra cosa menos de esto, Sin duda. Ojalá, y pues yo creo que mientras tanto vamos a hablar ahora sí que de lo que es importante, de la carnita, de por qué está aquí Daniel Serrano Palacios, por ahí, la última vez que estuviste aquí en Cuauhtémoc Izcalli, pues hiciste un señalamiento contundente, serio y fuerte en contra de nuestro querido y corrupto Víctor Estrada Garibay, de que afortunadamente ya se fue, ya no sabemos dónde está, si está en Miami o si está en alguna isla griega o dónde estará. Pero sigue activo en Twitter, o sea... Yo no he checado eso, Volvió a activarse en Twitter y yo dije, o sea, viene y se activa en Twitter, pero no tiene la decencia para ponerse el 1 de enero al frente del ayuntamiento y decirle, ahí está, ¿no? No tuvo el valor de entregar el gobierno que encabezó y del cual mamó 3 años. Y del que estaba muy seguro él, Y si sigue atacando en redes sociales a la pobre ciudadanía de Cuauhtémoc Izcalli. Sí. Pero sí, ahí estuviste dando mensaje. Bueno, ese día... digamos que no era parte de lo que nosotros veníamos a plantear. Nosotros hicimos una asamblea informativa para acercarle a la población qué se está haciendo en la Cámara Federal, por eso nos acompañaron compañeros diputados y diputadas federales, qué se está haciendo en la Cámara local, también estaban las compañeras diputadas, y en ese momento todavía qué perspectiva teníamos del arranque de los gobiernos municipales. Nosotros creemos que no hay que perder nunca el contacto con la militancia y con la ciudadanía en general. Y a eso vinimos, era uno de los actos que nos tocaba en la gira, que estuvimos haciendo por todo el Estado de México,
Pero teníamos prevista la colocación de una lona Claro. en la concha acústica y nos mandaron temprano a la policía a decirnos que siempre ya no la podíamos colocar. La verdad es que sí nos molestó porque pues era un intento de boicotear Claro. una asamblea vecinal y la gente estuvo expuesta todo el tiempo al sol y sí nos molestó mucho la Claro, actitud. claro. No iba a ser motivo de nuestro mensaje porque lo que pasó en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, en el país, pues tuvo su traducción el 1 de julio. Claro. Ya no nos ocupaba a nosotros, ya lo vimos en el piso, ya para qué lo pateábamos, o sea, ya no era un tema de nosotros, pero tampoco Claro. nos íbamos a quedar callados ante una actitud de esta naturaleza de quien en ese momento era el presidente municipal. Y por eso hicimos mención, sí, por supuesto que no es una cosa que digamos nosotros que Víctor lo hizo mal, pues es una cosa que la gente manifestó en las urnas, o sea, le dio una absoluta, reprobó absolutamente su gestión. Entonces, estuvimos ahí para eso, hicimos una gira por todo el estado, estuvimos en el sur del estado, estuvimos en el Valle de Toluca, estuvimos aquí en Izcalli, estuvimos en el oriente, informando a la gente sobre lo que está pasando, qué está haciendo Morena. No creemos que entre medios tradicionales y medios alternativos, aún así no tenemos la absoluta cobertura que queremos de información con la gente y por eso nos parece importante seguir haciendo asambleas. Ya pasó el 1 de julio, pasaron ya bastantes meses. ¿Cuál es tu perspectiva ya después de 6 meses, por lo menos 6 meses? 7. Si has, bueno, Bueno, ya. Bueno, sí, 6 sí, meses, 6, 7 poquito. meses, calcúlele usted lo que quiera. 6 y un poquito. ¿Qué es lo que ves tú para el país después de estos 6 meses? ¿Ha estado el país arriba, abajo, con el corazón moviéndose? Álvaro me debe un pomo porque él no creía No hemos podido subsanar esa deuda. que creía que no iba a llegar Andrés Manuel. Yo le aposté, le dije, va a llegar, ya va a llegar, tiene todo el camino libre. ¿Tú qué ves después de 6 meses? Yo decía, puede, y acostumbrados al mismo sistema que nos ha imperado, yo lo comentaba aquí en la lista de temas, Sí. la hegemonía política que teníamos. Yo lo decía, va a ganar, pero no va a ser presidente, ¿no? O sea, lo mismo que ha pasado, de que va a ganar y otra vez le van a robar la elección. En ese sentido era mi apuesta, pero finalmente se rompió el turno. Mira, yo creo que el Se rompió 1 la de maldición. julio fue la culminación de un proceso largo de concientización de la ciudadanía. Sí, claro. O sea, esto que de repente era tan criticado de nosotros, desde que salimos en el primer fraude con Andrés Manuel, en el 2006, que salíamos con unos modulitos, que traíamos una impresora y una computadora y una camarita web, y andábamos afiliando gente como representante del gobierno legítimo, fue el primer padrón que hicimos. Todavía no estaba en la ruta a construir un partido político. Todo ese proceso es un proceso de concientización, de decirle a la gente, vale la pena mantenerse organizado, concientizarte y concientizar a otros. Y larguísimo, ¿no? Y fue muy largo, y mucha gente decía, no se va a lograr. Pero nosotros, por ejemplo, en el recorrido en el estado, en el país, que yo tuve la fortuna también de formar parte del equipo nacional de capacitación, palpabas el avance. Y cuando tuvimos enfrente el 2018, pues muchos de nosotros estábamos convencidos de que íbamos a ganar. Claro. Era el momento, porque sentías la participación de la gente. A diferencia de otros momentos, a nosotros nos buscaba la gente para ser representante de casilla. O sea, la gente buscaba a los comités, a la gente responsable de Morena, y decía, oiga, yo quiero ser representante de casilla. Yo no sé si en mi casilla ya está cubierto o no, pero yo quiero ayudar. Y los que no podían ayudar como representantes de casilla o como promotores del voto decían, pues yo llevo agua ese día, yo llevo las tortas ese. O sea, el proceso de concientización, claro, emparejado al proceso de hartazgo, pues dio esta salida. Yo decía con algunos compañeros, y sé que hay un sector del obradorismo al que no le gusta tanto, que yo decía que lo que vimos el 1 de julio, y pareciera una obviedad, pero fue lo que significamos electoralmente. O sea, yo siempre hago la analogía con el iceberg, ¿no? Lo que subyace, lo que se ve, fue la contienda electoral. Lo que está por debajo es la coyuntura histórica, es la posibilidad de transformar incluso la manera en la que nos relacionamos con el poder. Claro. O sea, la parte cultural, el aparato cultural todavía está abajo, que es el que tenemos que trastocar, que es el que genera todas estas resistencias cada vez que tomamos una definición. Y que eso no va a pasar de un día a otro. No va a pasar de uno, y quizá no pase en el sexenio completo, pero es el paso que da comienzo a la transformación política y cultural del país y del nacimiento de una clase política también
que ha decidido participar y relacionarse con el poder de una forma distinta. Eso es lo que haría la síntesis del 1 de julio. Eso significó para muchos de nosotros el 1 de julio. Claro, viene acompañado de muchos retos, ¿no? Sí, claro. No se nota tanto en el gobierno federal porque el equipo que acompaña al licenciado López Obrador es un equipo que técnicamente también está muy bien dotado. Claro, sí. O sea, mucha gente especulaba por las posiciones que se iban a tener en el gabinete federal, pero yo creo que nadie podría señalar un perfil del gabinete federal que diga, no tiene el perfil, no tiene las condiciones para estar en ese cargo, la capacidad. La verdad es que es un gabinete muy equilibrado y un gabinete con mucha apertura, porque también en la ruta hacia el 2018 hicimos, seguramente ustedes se acordarán, una gira por todo el país donde se firmaba un acuerdo para el renacimiento de México. Y fue el primer momento donde se empezaron a incorporar gente que tradicionalmente estaba en el PRD o en el PAN o en el PRI o que venían de la sociedad civil organizada. Fue el primer momento. Y este gabinete termina dando cuenta de ello. Hay algunos perfiles que algunos de nosotros que venimos de la izquierda, porque yo vengo, digamos, formalmente de la izquierda, yo nunca milité en el PRI o en el PAN, ¿no? Yo vengo de la izquierda y hay algunos perfiles del gabinete que no nos terminan de ser muy agradables, ¿no? El caso de Esteban Moctezuma, pero no puedes decir no tiene experiencia o no tiene capacidad, simplemente su perfil a lo mejor no es el que algunos... De repente dice cosas que no van al caso, ¿no? Pero no lo hace y válido. se iba a dar este fenómeno, o sea, si Andrés Manuel integraba gente de otros espectros, mal, ¿no? Porque ya se está llenando de priistas y panistas y de la gente, y si no los integraba, peor. Es un sectario, solo los de él, o sea, no hay manera. Yo creo que fue el mejor método, ¿no? Sí. A lo mejor ese método, si lo hubieran aplicado hace 6 años antes, hubiera dado ese movimiento, ese brinco antes, ¿no? Cuando se plantea esta estrategia, por ejemplo, del pacto por México, que Andrés y muchos de nosotros sosteníamos que era el pacto contra México, no ocurrió. O sea, trataron de generar un proceso de reconciliación en el papel, no en los hechos, en el papel. Vengan todos y fírmenle aquí de que se someten ante el presidente de la República. Andrés Manuel lo que hace es una lógica distinta. O sea, la reconciliación va en serio. O sea, está integrando a los distintos sectores y las distintas perspectivas en el proyecto. Y cuando llega a haber alguna resistencia, un poco como lo ha dicho ahora en las conferencias, todo se puede platicar. Eso no gusta, pues se atiende al sector y se platica. Y se llega a un consenso y lo vamos sacando. Algunas resistencias, las últimas, pues no las vas a poder evitar, sobre todo las que son por consigna. Pero en general yo veo un gobierno federal encabezado por Andrés Manuel que va generando consensos, que va avanzando bien y que las resistencias no son del grueso de la población que votó por él. Sí, sobre todo que esto se irá midiendo también en base a cómo se vaya desarrollando también la aceptación ciudadana, ¿no? Finalmente el mejor termómetro, ya lo vimos y PRI puede hablar bastante de ello, cuando la gente dice no, es no. Claro. Sí, sin duda. Algún día tiene que llegar a un límite, ¿no? Claro. ¿Y cómo traducir también esa parte? A lo mejor estamos muy tranquilos en esa parte y creo que le ha dado mucha calma a muchos sectores, a personajes como Álvaro, que de repente ve que también la gente pues, de otros partidos se están sumando en lo local. ¿Cómo dar esa certidumbre que, pues sí, sabemos que a lo mejor Andrés Manuel tiene un gabinete muy grande? ¿Cómo bajar esa tranquilidad a los gobiernos más locales? Mira, esa es una parte más complicada. Un poco yo lo decía con esta analogía que hacía en el gobierno federal. Morena llega también a los municipios dotado de un gran respaldo popular, Claro. pero no necesariamente con toda la capacidad técnica. Hay que reconocer eso. Sí. Si no partimos de ese ejercicio, entonces estamos hablando No se va a Y qué de bueno que otro lo planeta, reconocer, porque ¿no? hemos hablado de eso. No, o sea, es así. Es difícil. ¿no? Oye, pero no podían haber agarrado de laboratorio otro municipio. No Mira, fuera Cuautitlán Izcalli. Yo creo que es un poco duro el tema con el gobierno de Izcalli. Hay mucho mito también en torno a la administración pública municipal. Yo estoy convencido, y lo digo en cada espacio a donde voy, cada proceso político o cada proceso social es al mismo tiempo un proceso pedagógico. Y hay que también hacer una traducción correcta. Cada 3 años, todos los gobiernos son criticados porque hay un problema de la recolección de basura. No es un tema de un gobierno. No es exclusivo de... No es exclusivo. Ni de partidos ni de... Así gobiernos. es. ¿Por qué? Hay que ir a la raíz y hay que explicarle a la gente.
En muchos municipios, el tema de la basura tiene que ver con una concesión. Muchos de los camiones que recogen la basura están arrendados. Claro. Y el arrendamiento culmina el 31 de diciembre. Se acaba el gobierno. Y entonces llega el empresario y dice, ¿los vas a querer? ¿Me vas a pagar mi 10% del valor residual o me los llevo? No tengo recurso para pagarte el valor residual porque voy entrando. Entonces me los llevo. Sí, claro. Y entonces tienes un problema en la recolección de basura. Es decir, no puedes decir que ese día se debe a la incompetencia Sí, no. del presidente municipal. Y eso sucede hasta con las computadoras. Y eso nos debería llevar a todos, a ayudar en ese proceso pedagógico, a entender en qué momento los municipios del estado y del país empezaron a arrendar. ¿En qué momento ya no tuvieron la capacidad financiera para comprar? Porque es un asunto de capacidad financiera. Sí, claro. Como no tienen la capacidad financiera para comprar lo que cuesta un camión de basura, que implica el camión, el compactador, todo lo que ya sabemos, o un Bactor para programas de desasolve, no tienen la capacidad financiera y entonces se ven obligados a arrendar. Hay que revisar en qué momento llegamos ahí y explicarle a la gente. Sí, sí. Parte de lo que se discutió esta vez en el presupuesto del Estado de México, que creo que es un triunfo de los compañeros diputados y diputadas de Morena, fue justamente dotar de más recursos a los municipios. Y que esos recursos, por ejemplo, el caso del FEFOM, que sean de libre disposición, porque aparentemente tienes muchos recursos, pero todos vienen etiquetados, Claro. no son de libre disposición. Y eso deja un margen muy pequeño de acción a los presidentes municipales en general. O sea, no lo digo por defender a Ricardo, ¿no? Sí, sí. Porque una cosa es la capacidad administrativa que tienes para enfrentar el proceso, y otra cosa también es la capacidad política. Es un asunto distinto. Ok. Y muchos de los compañeros de Morena No y entiendo compañeras vienen de un proceso de demostrar su capacidad política. ¿No? Por eso son ahora presidentes y presidentas Claro. municipales. Están a punto de demostrarnos que no solo tienen capacidad política, sino tienen capacidad administrativa para enfrentar el compromiso. En el caso de Ricardo, yo no diría que no tiene la capacidad administrativa. No me atrevería a decir eso a unos días de, Sí, a que, 10 días no. de que tomó el gobierno municipal. Que lo ha fingido muy bien. ¿eh? Sí creo que le faltó capacidad política. Eso sí, Operación política. porque llegar a una sesión que se llevó, por lo que vi, con tan poca pericia, ¿no? O con los consensos mínimos para sacar adelante las votaciones, bueno, eso sí es un asunto de falta de capacidad política. Pero yo no me atrevería, ni de Ricardo ni del equipo administrativo que lo acompaña, a decir que no tienen esas posibilidades. Hay que esperar. Y también un poco lo que hemos dicho, tampoco vamos a hacer tapadera de nadie, ni vamos a decir, no, como es un compañero de Morena, entonces vamos a mentir y lo vamos a proteger y lo vamos a cubrir. No, Todo está bien. todo el mundo tendrá que hacerse cargo de las decisiones que vaya tomando. Entonces, un poco lo que dices, ¿cómo lo traducimos a lo local? Está por verse. Yo, por ejemplo, un poco lo que le pasa a Andrés, ¿no? Yo he visto compañeros de Morena y compañeras que ahora que enfrentan el encargo de la presidencia, incorporan a sus gobiernos gente con experiencia en otros gobiernos. El caso de Armando Navarrete, por ejemplo, ¿no? Claro, Nicolás Romo. Que incorpora como tesorero a un ex tesorero de una administración panista. Y en el municipio la prensa local se escandaliza. ¿Y cómo es posible? El razonamiento de Armando es muy sencillo. En el municipio no hay alguien con esa capacidad. Y yo tengo que resolver y responder sobre la hacienda municipal y su cuidado. Lo incorporo, punto. Y creo que Armando entiende bien el planteamiento que hace Andrés Manuel de armar un equipo sin filias ni fobias. No es un equipo de cuates, porque es otra cosa que también señalamos de manera permanente a las administraciones, que se vuelven equipos de cuates. Claro. ¿No? Y además ahora la administración pública tiene una complejidad. O sea, tienes 14 encargos de dirección que requieren una norma de certificación de competencia laboral del Instituto Hacendario y de otros espacios. Y a veces entre la propia militancia o entre el equipo que te acompaña en la campaña, no necesariamente tienes esos perfiles, ¿eh? Sí. Hay algunos que incluso tienen, que es un poco una trampa, ¿no? Y también de eso hay que hablarle a la gente, porque el gobierno del estado tiene perfectamente diseñado el esquema para infiltrar a los gobiernos municipales. Diría mi abuelita, tienen el remedio y el trapito, ¿no? Se cobran y se dan cambio.
Pues hoy le infiltraron a la prensa a López Obrador en Tlalnepantla porque resulta que el acceso de medios de comunicación lo controló el gobierno del estado y casualmente muchos medios de comunicación no pudieron entrar. Mira, te pongo un ejemplo de qué tipo de procesos. La mano que me hace la cuna. Contralor, Sí, sí. ¿no? Y la unidad técnica de transparencia tienen que estar certificados al momento del nombramiento. Eso va a ser... ¿Sí? Y bueno, se Tiene hablaba que de un ver periodo de con la 6 preparación. meses incluso para algunos, En el ¿no? sí, en el caso de los demás. En el caso del Contralor y de la titularidad de la unidad técnica de transparencia, no. No. Al momento del nombramiento ya deben tener la norma de competencia laboral. Vamos a tener que buscar ahí ¿Cómo algunas haces eso? cuantas cosas. ¿No? Claro, puedes nombrar un director de obra y tienes 6 meses para exhibir su certificación. Así funcionan muchos municipios. Eso enfrenta a la gente del partido a un reto que hay que sacarlo bien, hay que sacarlo adelante. Pero también hay que decirlo como es el mecanismo que tiene el gobierno del Estado para intentar tomar el control. ¿Por qué? Y lo digo con mucha responsabilidad. Porque también los presidentes municipales y las presidentas acuden al Instituto Hacendario en búsqueda de orientación, capacitación para este proceso de certificación, y el Instituto Hacendario generalmente les dice, pues así es el proceso, la ruta, tienen que venir a hacer examen. Si no tienes, Yo te Yo te presento. presto. nosotros tenemos uno que sin ningún interés, ¿no?, puede ayudarte. Claro. Y así ves contralores que van rolando de municipio en municipio cada periodo. O sea, también ahí hay un sector, ¿no?, de mercenarios de la administración pública. Yo alguna vez les decía Tiene tu catálogo de funciones. claro, a gente del propio instituto, decía, bueno, si tenemos todas estas normas de competencia laboral y si todos los funcionarios públicos están certificados por esta norma, ¿por qué estamos tenemos haciendo? el desastre de corrupción que tenemos? Claro. ¿Ves? No depende de la norma, ¿no? Decían algunos compañeros que siempre los perfiles, y alguna ocasión dijo el licenciado López Obrador, y tiene razón, eso no es garantía. A veces son grandes perfiles, grandes traidores y grandes ladrones. Claro. O sea, eso no garantiza. O sea, tenemos que ir a la construcción, por eso hablaba yo de lo que está por debajo, de lo que no se ve, a la construcción de una generación de políticos y de administradores públicos a la altura de las circunstancias de la coyuntura histórica. Yo creo que ese es el reto y yo veo varios municipios que lo están haciendo bien, que están actuando con responsabilidad. En este momento lo que se alcanza a asomar es la capacidad política y yo espero que poco a poco se empiece también a asomar la capacidad técnico-administrativa. Que ahí es donde está justamente el tema, ¿no? Que falta, y es evidente y no se puede ocultar tampoco, que falta una cierta grado de especialización, de capacitación de los militantes de Morena, ¿no? O sea, ya porque muchos siguen todavía en el modo campaña y ya pasó la campaña y ahora tienen que pasar a la etapa de que ya son gobierno. Y si eres gobierno, pues tienes que asumirlo con responsabilidad. Y si eres responsable, pues tienes que empezar a prepararte, ¿no? Capacitarte si quieres aspirar a un cargo de elección popular o a una posición administrativa dentro de los gobiernos que ya te dio tu partido, ¿no? Que son, Aparte claro, que son rutas distintas, ¿no? Porque, Ajá. digamos, tú no necesitas un perfil para ser presidente o regidor o Sí, claro. síndico, ¿no? O diputada o diputado. Sí los perfiles de dirección. Y la verdad, esa es otra cosa que de repente no gusta reconocer, ¿no? Pero la realidad de la militancia que tenemos en Morena es la realidad del país, ¿eh? Sí, sí. Tampoco es que tenemos un país lleno de doctores y de maestros o sea, tampoco es cierto. Y nuestra militancia es reflejo de eso. Algunos de nosotros tuvimos la posibilidad de ir a educarnos a nivel universitario, otros no. Sí, eso es verdad. ¿No? Y enfrentas esas contradicciones. Y esas contradicciones se enfrentan también los partidos cuando el dirigente, en este caso quienes ganan la presidencia, tienen que enfrentar a su militancia, decir, oye, es que yo quiero ser el secretario del ayuntamiento. Porque estuve en campaña. Porque yo, Sí, claro. yo te coordiné la campaña, es más. Yo barrí la calle. ¿No? contigo. Estuvimos Coordiné juntos, toda la campaña. encabezamos la brigada, ¿no? Y dices, Ajá. híjole, fíjate que por el tamaño del municipio requieres tener la licenciatura en Derecho y además certificarte. Ahí es Y cuando entras en saltan una cositas, contradicción con la militancia. Entonces, eso que tenemos enfrente, porque decían, ¿cómo? Hay una visión muy romántica del pueblo, ¿no? Del pueblo que se organiza y que sale y defiende los intereses de la nación. Esa es la visión romántica. ¿no? Sí, pero se El requiere pueblo es esto que tenemos. conocimiento, sí, claro. Y con esto que tenemos, hay que sacar adelante al país. Por eso es tan valioso el planteamiento de Andrés. Por eso el que Andrés haya confiado en el pueblo, sin este romanticismo, sino
vamos a organizarnos y vamos a sacar a estos, es valiosísimo. Eso es la piedra sobre la que tenemos que construir el nuevo país. Y aparte de todo, decir que a veces creo que desde Morena se sataniza mucho al opositor, al del frente, pero también pues decirle a la gente que pues es como cualquier otra persona y al final lo hemos dicho, los grandes políticos pues por detrás se están picando el ombligo, están comiendo en la misma mesa y no están saltando con ese apasionamiento que pues luego pues en las partes más bajas es donde salen esas partes, ¿no? También lo que falta es un poco de sensatez de la ciudadanía, de que creen que también ya, porque llegó Morena ya todo va a cambiar, y también un poco de conciencia y razonamiento crítico, ¿no? De que no porque ya llegó la opción que todos estaban esperando, ya se acabaron todos los problemas o se van a acabar todos los problemas, o que es algo como mágico, ¿no? No creo O sea, que estoy aquí dando espectáculo, no, sí. pero ya me acaloré. Sí, ¿eh? es que las lámparas, poquito a Aquí poquito. parece pollería, Sí, rosticería que diga. ya sentí. Sí, sí. No es varita mágica. Ajá. Sí, no. ¿no? Evidentemente, el proceso va a ser muy Gradual, largo. gradual. ¿no? Y yo creo que también el papel justo que tienen compañeros como ustedes en los medios de comunicación es hacer ese planteamiento. Sí, sí. O sea, no hay varita mágica. Yo les puedo decir con absoluta transparencia que seguramente va a haber escándalos de corrupción en gobiernos de Morena, Sí. en el Estado de México. Seguramente. Y seguramente vamos a tener gobiernos municipales que son absolutamente grises. Seguramente. Y seguramente habrá muy buenos gobiernos. Sin duda. No hay manera de que todo salga bien. No están las condiciones en el país para que todo salga bien. ¿Qué tendremos que hacer? Pues reconocerlo y corregir. Claro. Estamos iniciando un camino hacia la transformación. La transformación no se da en el momento en que te dan la constancia de mayoría y entonces ya, cambiaron las cosas en el país. Se acabó todo. No, y también es una cosa que yo he comentado con otros compañeros. Hay que hablar incluso de las amenazas, de cómo son acechados los gobiernos municipales. Porque eso también es cierto. O sea, el margen de operación financiero de por sí es poco. Y además tienes poderes fácticos de ahí. Quien controla el transporte, Claro. quien controla a la delincuencia organizada, quien controla al comercio, ¿no? Eso genera una presión a los nuevos gobiernos, ¿no? Aunado a los regidores tradicionales, Sí, sin duda. que no te voto a favor si no me apruebas un techo financiero de 200,000 pesos, de 150,000 pesos. ¿Para qué? Pues para pagarle a toda mi banda, ¿no? Aunado a consultorías que dicen que te resuelven el problema en 2 No, segundos. no resuelve nada. Aunado a expresidentes municipales, por ahí hay uno que Ah, sí. le fue muy mal cuando gobernó y ahora les quiere decir a todos cómo se gobierna. O sea, Sí, sí. Y hasta Aunado y hasta crean sus propias empresas para habilitar esa Claro. asesoría. aunado a incluso, decirlo también, a medios de comunicación, ¿no? Que están metidos en la dinámica de, Nos si, resistimos al cambio. si no me pagas, Sí, sí. pego. O sea, revisen los datos de No, sí, de o sea, Cuautitlán Izcalli, ¿no? Más de 8 millones de pesos Al año. al año en comunicación social. Y de todas maneras, el que sale de alcalde sale siendo un O sea, tonto. 8 millones de pesos. Ajá. Si haces esa traducción en bacheo, ¿no? O en recolección de basura, sí alcanzamos a sacar un tramo. Sí, sin duda. Entonces, hay un montón también de amenazas en torno a los gobiernos municipales. Yo creo que también hay que hacer, y nosotros es parte de lo que hacemos, y yo por eso ando siempre por el Estado, llamando a la organización. El asunto no se resuelve con tener un buen presidente. Sin duda. El asunto del país se va a resolver si nos mantenemos organizados. Y si tenemos que ayudar al presidente, le ayudamos. Y si le tenemos que reclamar, le reclamamos. Y si lo tenemos que sacar, lo sacamos. Pero lo fundamental para que avance el país es la organización abajo, con la gente. Los otros, cada 3 años. Sí, sí. Cada 3 años. Sí, sin duda, aquí hemos hablado que parte de todo este cambio es la gente. Sin la gente no se va a poder hacer nada. Así Y es. como tú dices, hay muchos sectores, incluidos el periodístico, que no quieren salir de esa zona de confort y están muy ahogados en esa parte. ¿Qué te parece? Vamos a comentarios. Sí, Aquí lo que tengo un te iba a montón decir, y... porque hemos cumplido más o menos con la idea de los temas un poco en orden diferente, pero hemos estado cumpliendo con el tema. Vamos a leer los comentarios porque sí, ya hay bastantitos aquí. Ya Y les subimos el rating, ¿no? Y es lo que, Sí, muchas gracias. bebé. y es lo que también le pone cierto sabor al caldo aquí en este tema de periodismo sin línea. Voy a empezar yo porque no quedo acomodas. Tenemos aquí saludos de Achín Esquivel, de Silencio Sandy, de Israel Montoya, de Elvis Villafuerte,
Luis Fernando Ugalde, Almiux Cadena, Adrián Alanís, otra vez aquí Tania Almazán, Marisabel Fuentes Vázquez, dice Israel Montoya, saludos cuates, excelente invitado, un abrazo, también al cine escribiendo por acá, Silencio, Luna Susana, Liliana Pascal también está aquí, José de Jesús Leal, María Isabel Fuentes dice, hola, por lo general los escucho y el audio es bueno, pero hoy tiene un poco bajo el volumen. Es que estamos hablando como en secreto para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Oscar Garfias también anda por acá. Sandy Silencio dice, hola Álvaro e Irving, pregunten a Daniel Serrano, ¿qué piensa, me imagino, de que en Cuautitlán Izcalli no solo tengamos encargados de despacho? No sé si quieres decir de una vez, de que al día 10 de gobierno no tengamos directores. Y mañana debería de haber sesión de cabildo. No, ya pasó la semana y no ha habido cabildo. Me dicen que ya va a haber. No ha habido cabildo, no está cumpliendo con la ley orgánica y sobre todo, aunque sean, yo mi crítica y mi molestia es que aunque sean encargados de despacho, tuvieron que haber pasado por el cabildo y no pasaron por el cabildo. Tenemos aquí a nuestro alcalde Charro que dice que es la ley de Herodes y parece ser que así va. No sé si quieres contestar. Ya van por sangre. No tienes que contestar te todo, robé las palabras. No, yo sí contesto todo. ¿Qué opino? Pues ya lo dije, que hay una falta de operación política. Yo creo que el cabildo, los regidores son gente sensible, hablo en particular de los que conozco de Morena, con los que se puede dialogar. Que además ustedes también los conocen. Son compañeros y compañeras con los que se puede dialogar. Creo que falta una mayor apertura, mayor humildad de quien hoy es el responsable de la administración pública para acercarse y sacar adelante esos temas. ¿Qué opino en general? Pues claro que me preocupa, a todos los que vivimos en Izcalli nos preocupa la situación que guarda la administración, pero también hay un poco que ver cómo ayudamos, ¿no? Cómo somos corresponsables. Yo he hablado con los compañeros que conozco de acá y también les he sugerido acercarse a Ricardo y ver cómo se puede ayudar. Sin embargo, pues el responsable último, pues será él. Sí, claro. Y tendrá que enfrentar eso. O sea, justo la lección que nos deja el 1 de julio es que si no lo hacer bien, no solo te vas, si no hay un reclamo, ¿no?, serio. Hay quien se va, después de ser presidente municipal, hay incluso a quien se va a vivir a otro lado, porque la gente pues no los quiere más en sus municipios. Yo creo que es una situación delicada, se puede enfrentar un escenario de ingobernabilidad, eso es real, puede haber una intervención del gobierno del Estado de México, porque pues sí, se están violentando algunos aspectos de la ley orgánica, a eso me refiero con la poca pericia. Yo noté que, por ejemplo, el secretario fue votado en un momento en el que aún no le votaban el orden del día. Bueno, también no había sido ratificado. El secretario no sabe contar votos. Entonces lo iba a poner hay que mandarle un abaco. Lo iba a poner a contar votos, ¿no?, de su propia votación, ¿no? Se voy a someter a consideración del cabildo la propuesta del secretario, ¿no? Y le dice, secretario, tome la votación. Y un regidor interviene y le dice, no, porque todavía no es secretario. Bueno, creo que es falta de concentración. Sí, claro. ¿No? Y yo creo que, mira, nadie nace sabiendo. Creo que Ricardo, pensémoslo también así, tiene todo por crecer, tiene todo por aprender, tiene todo por dejarse ayudar. Y yo confío en que salga bien. Y si es necesario que compañeros dirigentes, diputados, regidores, la ciudadanía, le ayudemos, pues hay que ayudarle. De entrada que levante la mano, porque por ahí el secretario del ayuntamiento tomaba en cuenta el voto y el presidente nunca votó, nunca levantó la mano, pero bueno. Están saliendo. Esperemos que vaya aprendiendo. También anda por acá Luis Fernando Vázquez Martínez, Marco Ramírez también. Luis Fernando Vázquez Martínez dice saludos a Daniel, un referente de la nueva forma de hacer política en esta cuarta transformación. Un gran dirigente con calidad moral. Él sí, nosotros no. Teresa Trujano también por acá. Dice Teresa Trujano de Jesús, dice, bueno, esta psicosis la hicieron ustedes gobierno, no te queda estar defendiendo a tu PJ como
Ahora si llega a pasar algo a un Teresa niño, Trujano, la que estaba defendiendo a Víctor Estrada. a un niño capa y que hoy espada. está... Esa Teresa Trujano. Sí, sí, Digo, porque no, es que sí los conocemos. Sí, a O un sea, niño- sí sabemos quiénes son, esa es la cosa. No, sí me queda defenderlo porque siempre me reivindico obradorista. a esas... Yo no le barro Ah, a ya, reivindicarme es que obradorista. dice peje, dice que le puse PJ. A un niño que hoy a esas madres tienen que dejar solos, dime quién será culpable de cerrar el DIF. Bueno, aquí ya pone otras palabras, dice Silvia Ortega. Saludos, Daniel Serrano Palacios, eres un dirigente ejemplar para la militancia. También Teresa de nueva cuenta dice, los presidentes de antes pensaban y al menos robaban para todos. Dice, hoy sí ¿Es una pudieron, sugerencia? hoy sí hermano? pusieron a puro naco sin experiencia. Ah, ok. Y usa ok. otra palabra que no voy a mencionar. Ayer tú no tienes, dice, a ver, tú no tienes ni conocimientos y si ganaron fueron por los chairos que votaron por tu Mesías. 30 millones de chairos nos respaldan. Y la diferencia es que Víctor fue más Yo también voté, inteligente lo siento. y no es naco. Bueno, Está defendiendo a Víctor Víctor, Estrada. Víctor, No vamos a me entrar queda en claro que si algo tuvo Víctor Estrada Es fue, inteligente, no es naco y es fue- guapo, ¿no? Y ya. fue cobardía. Si algo tuvo fue falta de talento. Y siendo taekwondoíno, o sea, ¿de dónde Ah. sale la tanta cobardía? Yo lo que digo es que, bueno, si un presidente municipal como Víctor Estrada, que según dice que viene del deporte o venía del deporte, gobernó como gobernó, entonces, ¿cómo ganó las medallas, no? Se supone que una persona que se dedica al deporte debe tener cierto grado de ética profesional. Pero bueno, disciplina, ¿no? Marisabel Fuentes Vázquez dice, desafortunadamente los diputados locales del Estado de México no piensan igual que Daniel Serrano, ya que Esa parte es bien nos importante. impones una merma en nuestra economía familiar a través del reemplacamiento vehicular, tomando en cuenta que son mayoría, además de que no soluciona ningún problema de inseguridad. Bueno, aquí Marisabel, No todos, ¿eh? Ajá. No, ahí hay que aclarar. Porque si no, justo así empiezan. La desvirtuación. Decía mi abuelita, así se hace el chisme, ¿no? Ajá. No. Ahí Ese hay sí. que revisar la votación. Ujú. Yo escribí hace poco Hasta los del PT creo que votaron, ¿no? la columna que tengo en el Heraldo y lo decía, ¿no? Al final decía, por sus votos los conoceréis. Ujú. Que cada que queramos hacer una valoración de un diputado, hay que revisar cómo votó el tema que nos preocupa, el tema del que nos dolemos, el tema que nos aqueja. Sí, claro. Hay que revisarlo. Y yo te aseguro que si le revisan, ahí hubo diputados de Morena que votaron en contra de ese tema del reemplacamiento. Se van a sorprender. ¿Qué? Lo mismo en el asunto de la tenencia, ¿eh? Lo mismo. ¿Qué está pasando en ese sentido? Yo puedo decir que la legislación pasada por lo menos se movía en cierto sentido y está como en un sentido, digamos, por decirlo más favorable hacia la ciudadanía, y veo que esta parte de Morena, esta nueva legislatura, está más pegada hacia otros lados, más pegada hacia las cosas que está pidiendo el gobierno. Como que voltean mucho para el Palacio de Gobierno, ¿no? Ajá. Se les va a torcer. Está cerquita, pero... Hasta allá llega la mano del poder. Mira, yo creo que no. Yo no coincido con el planteamiento. A nosotros nos preocuparon originalmente 3 temas, ¿no? Que con algunos compañeros diputados, diputadas con los que yo tengo la posibilidad de conversar, de intercambiar puntos de vista, los poníamos en la mesa. ¿Qué nos preocupó originalmente? Porque este periodo que concluyó, en realidad fue un periodo reactivo. Ustedes recordarán Claro, sí, que en la pasada legislatura, al final, llamaron a un periodo extraordinario, se metieron ahí. que fue donde se vio el tema ISEMIM, Sí, es correcto. que fue el tema de los laudos, y que fue donde se modificaron los lineamientos entrega-recepción, que pasaban de 180 días para poder hacer observaciones a 60, y que pasaba de 70 y tantos artículos que tenían El tema de a los laudos. 26. ¿no? Esos 3 temas nos llamaron mucho la atención. Laudos, lineamientos entrega-recepción e ISEMIM. Con los compañeros que yo tuve la oportunidad de dialogar, les planteamos esas preocupaciones y trabajamos en eso. Nos permitieron ayudar, opinar sobre cómo podríamos dar reversa. A eso me refiero con que este periodo en realidad fue muy reactivo. Los compañeros diputados de Morena se dedicaron a corregir lo que en la pasada legislatura les dejó mal puesto. Y se logró corregir el tema del ISEMIM, Los laudos. los laudos y los lineamientos entrega-recepción. Que por cierto, muchos diputados de la pasada legislatura que votaron en pro de esas iniciativas, ahora se llenan la boca diciendo que no, que el pueblo y que no sé qué, y que la transparencia. ¿Sí? Ahí pasen de, ¿No? Entonces, pasan de lista. Ajá. ahí hay que reconocer que hubo un esfuerzo, pero tenían toda tirada la casa, ¿no? Sí, sí. Primero había que ponerla en orden. Yo confío en que el siguiente periodo va a recoger más lo que nos planteamos en la campaña.
Yo creo que va a haber una transformación importante, creo que hay todo por hacer. El hecho mismo de que el gobierno del estado adelgace su gasto, que genere mayores recursos para los municipios, ¿no? Porque esta percepción de repente de la cercanía con el mazo, habrá que revisar el planteamiento de cada quien, ¿no? Y las historias personales, nadie puede escapar de ellas. Sí, claro. Diputado por diputado, todo el mundo sabe quién es quién. Todos traen su muerto, ¿No? ¿no? Cada quien sabe, bueno. Pero también en el imaginario colectivo, en honor a la verdad, lo que permeaba era la idea de que le estábamos pasando por encima a Del Mazo. Lineamientos, ICEMIM, laudos, ¿no? Y el tema del presupuesto tuvo una confección distinta. Es el único momento donde pareciera que diputados, el legislativo y ejecutivo se pudieron poner de acuerdo. En el resto no. Yo, la verdad, confío en los compañeros diputados, diputadas. Hay estilos personales de conducirse. Yo no me meto en eso. Hay a quien habla del neoliberalismo y se lo crees, ¿no? Hay a quien habla del neoliberalismo y le tienes que como quitar un poquito de sangre, ¿no? De las comisuras, o sea, tampoco se los crees, ¿no? De allá vienen, pero yo confío en general en la bancada, en que va a sacar adelante la tarea. Ya para terminar con los comentarios, Sí, rápido, porque vamos. Lestan Cubert dice saludos Álvaro, buen trabajo. Ricardo Castillo anda por acá, dice saludos Álvaro, buen tema. Edgar Morfín también, Adrián Ulises Mercado, dice Armando Mata González, dice claro y conciso, gran líder social, excelente entrevista, saludos Daniel Serrano, Octavio Muchas Reyes gracias. Hernández, Publi Omar, Cristian Laguna, José Martínez, Hortensia Chamorro, Marisabel Fuentes Vázquez, dice desafortunadamente líderes muy valiosos e inteligentes, sin embargo, no cuentan con instrucción académica como lo establece la normatividad. Ulises Toral también anda por acá. Hortensia Chamorro dice saludos. Y Cristian Laguna, saludos Álvaro, felicidades al invitado, muy coherente. Lamentable que el alcalde hasta ahora no se deja ayudar. Y yo creo que sí, o sea, no hay peor tonto que aquel que no se deja ayudar, que sabe que es tonto y no se deja ayudar. Pero bueno, no sé tus comentarios. Primero saludar a la gente que nos anda viendo aquí. Chris Vamos a Brito palabras que significan cosas peores. dice, hola, saludos Daniel Serrano, que sigas con la cuarta transformación de México y para el Estado de México, por favor, atención a los militantes que pusimos el corazón en todas las trabajas de campaña, a Morena y otras actividades también. Mucha gente se ha quedado en espera para una participación en municipios. Pues yo creo que va ahí pegadito, ¿no? Con el tema también de perfiles. Claro. Daniel Serrano es más obradorista que López Obrador. Dice Rutilito Cruz, céntrese más a la problemática actual. Hola, Daniel Serrano desde Teoloyucan, María Rojas, Javier Pérez, saludos a Daniel Serrano. Lichita Mercado, es un honor compartir ideales con Daniel Serrano. Tienes muchos saludos, nunca nos saludan a nosotros, pero bueno, a todas las personas. Adri Cortés, el Distrito 27, Rutilio Ruiz, el tema de seguridad, por favor. Daniel Alejandro Morteros, saludos Dan, excelente compañero y dirigente. Sergio González dice hola. Hay muchos, había visto, hasta abajo, ya pensamos lo mismo de solo organizados desde Xonacatlán y también sé que pues, también los conocen a ustedes de en todo el Estado de México y que Sí. no es nada chiquito, por eso Sí. sabemos que hoy nos ve gente pues, de todo el Estado de México. ¿Cómo podemos decirle a la gente que deje de insultar a quien no milita en su partido o no piensa igual? No hay manera. No hay manera, es imposible. Métase a Twitter y deprímase porque... Pero métase con un cuchillo porque va a ser muy rápido el efecto. sí, lo más seguro. Excelente entrevista, Daniel Serrano. Dice Carmen Cid, ¿qué opinas de los cargos públicos que se dieron a la estructura por el simple hecho de haber apoyado la campaña y no cuentan con los estudios y conocimientos necesarios? Así como siempre ha existido. Bueno, ya se contestó. Saludos de Catepec, política es política. Pues es que ya se contestó. ¿Mandé? Carmen Cid, política es política. ¿Cómo decirle a la gente que ya no es campaña si se necesita unión? Es que hasta abajo, pues hay muchos ahí. Xochitl Nacheli, que la diputada, que también ya ha estado en esta sala. Bueno, ya no hay sala en esta Ya no mesa. está, afortunadamente. Afortunadamente, dice, saludos a Daniel y a los periodistas que conducen este programa. Ya ven. Ahora Sí, sí. Ya nos saludaron, ya. A ver cuándo viene Xochitl, también tenemos que ver qué nos cuenta de la cámara, ¿no? Ujú. Siguen las mismas ratas en el poder, ¿cómo organizar si no se deja el golpeteo? Hay un montón de comentarios y se los agradecemos. Vamos a seguir con el programa porque si no se nos va a ir. Que eso, bueno, tomando en cuenta varios comentarios tuyos, es lo que yo siempre he dicho y lo hemos dicho aquí ya en algunas emisiones anteriores.
Yo creo que Morena también tiene que entender que ese golpeteo va a estar permanente, latente, constante y frecuente. O sea, hay que hacer gobierno a pesar de eso, ¿no? Sí, O sea, sí. no te puedes detener que porque en las redes sociales te dijeron que eres tonto, pues ya deprimirte y hacer un mal gobierno, ¿no? Sino que hay que saber sobrellevar, porque de alguna manera ahora es la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora les toca hacer gobierno y ahora hay que enfrentar a todo el... Ahora le tocan los Ajá, memes. a los que no votaron por ustedes también van a estar ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale. Pero yo creo que nosotros lo tenemos claro, porque además venimos de un proceso Muy pues, adverso. que así es, ¿no? Que Andrés está loco, que Mesías, que bla, bla, bla. Muy nuevo. Nos venimos reponiendo de eso desde hace muchos años, que si no habla inglés, que si se come las heces, que todo ese numerito. Yo lo único ¿no? que le reclamo a López Obrador es que después de tantos años de que no vive en Tabasco, sigue hablando como tabasqueño. No te vas a Tabasco 2 semanas y hablas como tabasqueño. Y si tú vieras una reunión Ajá. de tabasqueños, no les entiendes, Ajá. ¿no? O sea, pero también yo creo que tiene que ver con el profundo orgullo que tiene Andrés Manuel de su origen. Esa es la verdad, ¿no? O sea, y no se lo ha planteado. Es promoción turística. Y estamos muy acostumbrados, o sea, el tema del golpeteo. Mira, el día de lo de Víctor Estrada acá, Ajá. a mí me llovieron unos comentarios de que si, qué podía decir, que si tenía barba, que si estaba Ah, sí, perforado, que Para si... te criticaron. Sí, Sí, sí. ¿no? Hasta O sea, yo ese, me metí ahí. ese tipo de cosas, mira, estamos muy acostumbrados a eso. Yo creo que ese no es el tema. Y sí creo que en el partido, y a veces ni siquiera en el partido, sino en el sector simpatizante de Morena, porque no se distingue. Muchas veces los ataques de gente en redes sociales contra posturas distintas a las nuestras, ni siquiera queda claro si es un militante. Sí, ¿no? Puede ser un simpatizante, Sí, claro. ¿no? Que es muy fan de Andrés Ujú. y que responde con groserías, con insultos. Ujú. Pero, digamos, en la parte que a mí me toca, nosotros somos muy respetuosos y a la mayor cantidad de militantes que yo conozco son gente sumamente respetuosa. Que bueno, no estás de acuerdo conmigo, está bien, yo voy a seguir en lo mío. Incluso, siempre lo decíamos para el toque de puerta, ¿no? Vas a encontrar desde quien te invita un vaso con agua, te invita a comer, o quien te mienta la madre y te avienta al perro. Compañeros, no se detengan, a lo que sigue. Es lo que le pone sabor a las campañas. No se metan a discutir, no, pinche vieja loca, o sea, no, a lo que sigue. Los que ya traen una consigna contra nosotros, no la van a perder porque les fuimos a tocar la puerta y les fuimos a decir, me recibe el periódico Regeneración, Son, el periódico de las causas justas y el pueblo organizado, no van a cambiar. Sí, ¿no? Son batallas innecesarias. Así es, ¿no? Y un poco lo que es esta compañía, ganaron por sus derechairos, ¿no? Bueno, sí, somos 30 millones. Pero se organizaron. Y no es un asunto de soberbia. Hay 30 millones Sí, sí. que pensaron que lo mejor para el país era el rumbo que decidiera el licenciado López Obrador. Y ahí Andrés tiene razón, no solo se votó por la persona, Ujú. también se votó por el proyecto. Porque muchas de las cosas que hoy se están planteando como política pública, Andrés Manuel las anunció. Les dijo, habrá becas para jóvenes, habrá becas para adultos mayores, vamos a hacer un trabajo de reforestación, ¿no? Todo eso se fue anunciando en la campaña. Entonces, efectivamente, la gente votó también por el proyecto. Cuando ahora tú vienes a Tlalnepantla y se hace la entrega simbólica de las primeras tarjetas para jóvenes, no pueden decir que es un populista, porque eso se anunció, Sí, claro. ¿no? Pero no se parece, por ejemplo, ese tipo de programas a los del Salario Rosa de Alfredo de Mazo. No. Porque a Alfredo de Mazo le dicen que es un, no sé, tal por cual. ¿Por qué no López Obrador? Te voy a decir por qué no. Porque es lo mismo, hasta las tarifas. No, y hay una característica sacas el central. promedio de lo que les toca diariamente, casi No. se parece a lo del Salario Rosa. No, no es un tema de montos. Está en la universalidad también. Sí, claro. Nosotros, los programas son de cobertura universal. La tarjeta rosa del Sí, sí, la gobernador, tenía, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, La tarjeta rosa del gobernador, con todo respeto, la promueven Tiene un fin específico. sus operadoras. Y si no eres del PRI, no hay tarjeta rosa. sí, sí. Y te tienes que formar y te tienes que activar y tienes que ayudar en esto. No. La garantía, y esto no es de ahora, porque eso se hizo con la pensión de adultos mayores de la Ciudad de México. Es universal. Y se quejaron Sea ampliamente, el gobierno que sea el nuevo jefe de gobierno que sea, esa tarjeta existe. Claro, hay un sentimiento de la gente de agradecimiento y generalmente dicen, yo tengo la tarjeta de viejitos de Andrés Manuel. Eso es otra cosa. Pero no hubo nunca de por medio un acompáñame al meeting, si no, no hay tarjeta. Y con el PRI eso sucede a la fecha. Entonces, ahí hay una distinción. La dinámica de universalidad y el elevar este tipo de cosas a rango de ley es lo que te permite que no haya
que no haya este nivel de cooptación de la gente. Y les molesta mucho, por eso Antorcha fue y cercó la Cámara, porque estaban acostumbrados a acordar con el gobierno en turno que les dieran su parte, ¿no? Y de eso ellos distribuirlo entre su militancia. Y de eso no se conoce. Y si bajar O sea, el cuando recorte, nosotros hicimos campaña con Clara Brugada, por ejemplo, en Iztapalapa, nos tocó la zona de los frentes, la zona del control corporativo en serio, donde tienen cerradas y toda la correspondencia llega a esa casetita. ¿Quieres tu correspondencia? Nos vemos el domingo en la asamblea. Eso se tiene que acabar. Sí, Se dedican a invadir predios, Sí, sí. ¿no? Y luego van con el gobierno para que se lo regularice. Eso se tiene que acabar. Que un programa de vivienda al que podamos acceder todos. No los de las organizaciones tradicionales. Entonces, eso sí es una distinción sustancial con los programas del gobernador. No es lo mismo. No. Quede claro, o sea, que quede No es claro lo mismo, ni se parecen, ni Ni se de parecen. lejos. Dice, aquí tengo, mira, dice, Morena está más dividido que el PAN y PRI juntos. Ese es el análisis que dan. Nosotros hemos hablado de esa parte, que vemos adentro de Morena un poco de división. Y como en muchos partidos, que hay corrientes, bueno, del PRD podemos decir que eso más que corrientes ya era como... En el PRD es como corriente Ajá, un montón de corrientes, un montón de ríos, ¿no? Por Ajá. todos lados. Pero eso creo que se da en todos los partidos. Están divididos adentro de Morena. La división es tal que es tal que ya no se pueden ver a los ojos, ya no se pueden ver a la cara. Hay un claro, digo, poniéndole el nombre al niño, hay un claro sensación o un claro ambiente en el tema político aquí en Cuautitlán Izcalli, que hay dos sectores políticos dentro de Morena. Que es donde hemos visto que se ve Ajá. muy fuerte. ¿Qué es lo que se está viendo actualmente y qué es lo que a lo mejor, bueno, para nosotros como medios de comunicación, pues eso nos va a dar mucho tema de qué hablar subsecuentemente, pero no sería lo ideal, no debería ser lo ideal, ¿no? Eso es lo que ven ustedes, ¿no? Ajá. Sí, sí, O lo que les gusta ver, O o a lo que les gusta lo atizarle. que nos alcanzamos a ver. No, hasta donde alcanza a grabar la cámara. a ver, la actividad política, ¿no? Sí, sí. Como cualquier actividad humana, Ujú. es una actividad gregaria, ¿no? Tú difícilmente estarías sentado haciendo un programa con alguien que te cae mal, ¿no? Entre ustedes hay una serie de coincidencias de su visión del periodismo, No nos conoce. ¿no? Y deciden juntarse, ¿no? Bueno, esa es una actividad humana, ¿no? Igual en Morena, tú no puedes Bueno, sí, ajá. plantearte, ¿no? Tú no puedes plantearte que los compañeros no se aglutinen para hacer actividades. También tiene que haber esa... Pues eso es natural. ¿Cómo se llama La eso? política es, por definición, gregaria. Sí, ahí Tú con- te aglutinas, ¿no? Claro. Claro, hay un aprendizaje del PRD. O sea, ¿por qué el licenciado López Obrador, que es en gran medida el autor de los estatutos junto con otro equipo de compañeros de Morena, por qué hay una prohibición al tema de las corrientes o los grupos? Ujú. Pues porque venimos de una experiencia en el PRD donde era muy difícil, si ustedes se acuerdan, cuando surge el PRD, Ujú. era un cúmulo de ideologías tal, desde los que venían del nacionalismo revolucionario del PRI, pero Sí, el sí. sector progresista, Ujú. hasta los que venían de la lucha armada. ¿Cómo ponías de acuerdo a un crisol así, Es imposible. dotándolos de que pudieran mantener su identidad? ¿Cómo mantenían su identidad? Aglutinándose en corrientes de pensamiento. Originalmente, las corrientes del PRD eran corrientes ideológicas. Ujú. Y estaban los trotskistas, los maoístas, los leninistas, los reformistas, todos. Y convivían. Y en el PRD incluso podías registrar tu corriente. Hay mecanismos para registrar una corriente. Bueno, en Morena están prohibidas Como por una estatuto. tienda chiquita. ¿Por qué? Porque esas corrientes ideológicas terminaron convirtiéndose en grupos de presión por candidaturas al interior del partido. Entonces, ese aprendizaje, cuando se funda Morena, se decide que no haya corrientes. Sin embargo, el que se decida que no haya o que no tengan propiamente un título, creo que no impide que existan. Tenemos ahí claro ejemplo de Higinio Martínez Miranda, ex perredista, ex todo, ex cocano, iba a decir otras cosas, pero que hoy lo tienen ustedes pues en su partido, ¿no? Y que representa una carga
yo me atrevería a decir que hasta moral fuerte para Morena, ¿no? Yo no lo creo, ¿No? ¿no? O sea, yo creo que el doctor tiene su trabajo desde hace muchos años, Que sabe hacer política, me queda claro. Sí. que Por eso. su estilo personal de conducción les genera cierto atractivo a algún sector de compañeros. Está bien, hay coincidencia y pues son libres de participar en esa dinámica. Hay compañeros que tenemos otro estilo de participación, que participamos incluso por condiciones distintas, para ver si algún día es regidor, diputado, alcalde, lo que sea. Que va en función de eso, ¿no? Sí, y hay compañeros que podemos participar, que eso es otra cosa que se tendría que sopesar en esta nueva realidad del país, la posibilidad de hacer política sin cargos. Y eso, bien poquitos medios lo sopesan, porque yo les podría decir a ustedes, y voy a cometer una indiscreción, ¿no? Antes de que entráramos al aire, ¿no? Los caballeros que tengo aquí a mi costado, me decían, ¿cómo te presentamos? Sí, sí. Porque hay una contradicción del cargo. Pareciera que no pudiera ser ¿No? tú, ¿no? Pues yo soy Daniel Serrano, soy militante de Morena. Mi opinión le importa a otros militantes de Morena, sí, pero se puede hacer política sin cargos. Y hay que acostumbrarnos a eso. Te puedes dedicar a la actividad en medios y de hacer política. Sí, sí. De hecho, todo mundo, en distintos niveles, tendría que participar en lo político, que es una cosa que nosotros siempre repetíamos. La política incide de manera determinante en tu vida cotidiana. Si pasa la basura, si no pasa la basura, si se cambia la luminaria, si no se cambia, si se tapa el bache, si no se tapa, todo. Entonces, de manera cotidiana, tú tendrías que participar de forma determinante en la política. Esta idea de que la política es como para gente que le sabe, se tiene que ir a la basura. Parte de la cuarta transformación tiene que ver con decir no. De la política nos tenemos que hacer cargo todos. Porque también es que siempre están los mismos. Se requieren más ciudadanos en la política, ¿no? Y luego tienen ciudadanos. Es que esos ciudadanos no están preparados, no le saben. No Entonces, saben. bueno, Si no se quieren meter ellos, ¿no? también, sí. Entonces, en política, eso sí, no hay vacíos, ¿eh? Si alguien decide no participar, alguien Alguien va más a lo va a participar. ocupar. Entonces, por eso yo creo que la gente tiene que participar. Entonces, yo no veo división en el partido. Creo que nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, pero sí hay espacios en los que incluso por definición en los consejos estatales, en los consejos nacionales, en los congresos del partido, se pueden mostrar distintos puntos de vista. Y ahí se da la discusión, y se da la discusión en serio. Pero una vez que nos ponemos de acuerdo, ya. Es decir, yo recuerdo la elección de las dos dirigencias estatales en el caso del Estado de México que han tenido, ¿no? Unos compañeros, creo que fue justo Horacio, ¿no? No estuvo de acuerdo y se salió en aquella primera elección, ¿no? Bueno, nosotros no salimos, cuando ganamos esa dirección estatal del partido, no salimos a descalificarlos. Respetamos su opinión. Hizo berrinche, ¿no? Yo me acuerdo. Ahora que ellos, que Horacio en particular y otros compañeros como Armando Navarrete y los demás formaron parte de la dirección estatal, hubo un encontronazo de visiones ahí, pero después de eso jalaron juntos. ¿Tú alguna vez escuchaste, para la gente que dice que hay división, tú alguna vez has escuchado a Armando Navarrete en su papel de secretario de organización, la segunda posición más importante del partido, hablar mal de Horacio? Decir algo en contra de Horacio. ¿A nosotros alguna vez se nos escuchó hablar en contra de la maestra, hablar en contra del doctor Higinio? Se respeta la dinámica de participación de cada quien. Entonces, divergencias sí, claro. Diferentes visiones, por supuesto, ¿no? La historia personal, claro. Por ejemplo, el profesor Maurilio, pues, todo el mundo sabe que viene del PRI. Está bien, es su historia. Capaz que cuando empezó a militar, pues no había donde más militar que en el PRI. Era lo que había. Bueno, Sí, algunos de nosotros ya empezamos a participar activamente en la vida pública del país cuando había otras opciones de participación. Yo me siento muy orgulloso de decir que soy militante de izquierda. Y yo sé que a muchos compañeros les molesta. No, eso no hay que decirlo porque entonces la gente se asusta. No, hay que reivindicar lo que significa ser militante de izquierda. Yo, por ejemplo, sostengo que la corrupción es de derecha. La transparencia es de izquierda. Lo que tenemos que demostrar es que los gobiernos de izquierda lo pueden hacer técnicamente bien.
Que eso es lo que también se tendría que trabajar, y precisamente yo creo que una parte importante debe de venir del legislativo, del local y del federal, trabajar en los mecanismos de control de los gobiernos, ¿no? Que los ciudadanos tengan cada vez más herramientas para poder vigilar, porque ya quedó claro, y ahora lo estamos viendo con este inicio de gobiernos municipales, y aquí en Izcalli tenemos un ejemplo muy claro, que si no es a través de la participación ciudadana, va a valer un sorbete quien sea el que gobierne, ¿no? Al final de cuentas, si no hay una injerencia o una supervisión de la gente, pues esto va a seguir o puede seguir igual o peor incluso, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el quiebre de la transformación está en la participación. Si la gente participa, vamos a tener salida. Si la gente dice, ay, es que Andrés no lo está haciendo bien, ay, es que Andrés tendría que hacer, ay, es que Andrés, no. O en los municipios, ay, es que Darwin, ay, es que Gaby, ay, es que Armando, no, todos. Es de todos. Hay que participar en la liga de fútbol, en el asunto de la iglesia, en el COPASI, en cualquier espacio donde se pueda generar organización ciudadana, hay que estar. Me parece que Eso va a dar una mejor sociedad siempre. Ahora yo esperaría que, si el asunto sigue tan atorado en Izcalli, yo espero ver, porque aquí se ganó de manera muy contundente, yo espero ver organización, porque aquí hay muchos dirigentes, o sea, yo lo he hablado con otros compañeros, hay una gran cantidad de dirigentes políticos que vivimos aquí, sí, sí. ¿no? No estamos todo el día porque pues, tenemos otras actividades, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver. ¿Tú eres izcalense? Yo vivo en Izcalli, no soy originario de aquí, pero acá, Como el acá 80% vivo. de los... Ajá. Sí. Sí, sí. No sé si quieres leer más comentarios. Sí, ¿o ya se juntó? tú lee comentarios. Yo Sí, tengo porque que leer más. ya me está presionando la Sí, ya de hecho producción. yo creo que lo vamos a... Ya en nos esta de- quedan 3 minutos para ya que quede 9:30. Como oferta de Walmart. Dice aquí Asteria Herrera, dice Morena no tiene oportunidad en el Estado, no tiene oportunidad en el Estado de México, estamos viéndolo No, en pues, nuestro al revés. municipio con un alcalde incapaz de presidir el mismo por su falta de conocimientos. Es clara la ingobernabilidad por parte del morenista Ricardo Núñez Ayala, al igual que en el municipio de Tultitlán con la alcaldesa Elena García, estamos viendo la incapacidad de la experiencia para gobernar como lo vivimos en su primer periodo como alcaldesa, donde se caracterizó por corrupción y Son desfalcos. comentarios breves. Creo que sí la conoce muy bien. Sí, A Liliana sí. Pascal Alzate dice, es que me daban su torta de huevo y su despensa a la buena... Ah, no, es que le daban su torta de huevo y despensa a la buena Teresa Trujano. Ya están peleando ahí entre ellos. Dice por eso le limpia los zapatos al buen Estrada. Bueno, ahí... No, pero lo chistoso es que en su tiempo defendía a Víctor Estrada y después dijo, es que él no tiene la culpa la tiene el secretario. Bueno, Víctor Estrada tiene una gran culpa y eso todos lo sabemos. José Ventura Ramírez dice, llegué tarde, pero aquí ya andamos. Israel Montoya dice, saludos a la mesa, muy bueno el panorama de hoy. Bueno, ya, son 2 mesas, está claro, hay una mesa que te va a sentir. Arturo Daniel Contreras dice, ¿de qué colonia es Daniel Serrano? Israel Montoya dice, un abrazo al camarada Daniel Serrano. No voy a contestar sobre mi domicilio, por cierto, ¿eh? No. Cualquier Izcalli es muy grande, ¿no? O sea, No. Además ya luego sé de quién es y como para qué. No. Bien, hay algo que sí quiero decir sobre lo que aquí se señala. Que Morena no tiene oportunidad en el Estado porque Cuautitlán Izcalli. O que Morena no tiene oportunidad en el Estado que porque Tultitlán. No. pues casi tiran a A Alfredo ver, del Mazo, yo no creo que no en una familia, pensemos, vamos a un asunto básico. Una familia. ¿No? Tiene un integrante, se hace una fiesta y siempre hay un tío borracho que llega y echa a perder la fiesta. Por ese tío borracho, ¿vamos a hablar de toda la familia? Ah, bueno. Entonces, en Morena, imagínense el tamaño de nuestra familia. ¿No? Entonces tenemos de todo. Claro. Entonces, y eso también tiene que ser una meta de esta cuarta transformación, no generalizar. Sí, sí. Hablar en lo particular. El alcalde de tal municipio no lo está haciendo bien, el de tal municipio. No son los de Morena. Eso creo que se tiene que atender, porque esto de, no, Morena no tiene oportunidad. Izcalli, respecto al Estado, aunque querramos mucho nuestro municipio, respecto al Estado es de este tamaño. Respecto al Estado. Sí. Sí, sí. Entonces no puedes decir que por ese botón es la generalidad. Todo el Estado, No, sí. no se puede. Y cuando logren sacar al gobernador del Palacio de Gobierno que está Así escondido, como que ya nadie quedó lo claro logra que ver. el Estado de Incluso México no es Tlacomulco. como trabajo periodístico, habría que ver cuántas instalaciones se dieron en este contexto. De las de Morena. Ujú. O sea, de las 56 que instaló Morena, Creo que de la los única. 5.
Entonces es al revés el fenómeno. Morena tiene todas las posibilidades en el Estado, Sí, sí. porque 55 de sus 56 lo hicieron bien en su proceso de instalación. No es al revés. Sí, sí. No es que no tienes oportunidad por uno, no, tienes todas las posibilidades porque todos lo hicieron bien. Sí, yo ahora sí lo puse, somos el municipio rezagado, somos el que nos quedamos atrás, somos el patito feo de esta cuarta transformación. Ya habrá Pero quien ahí los va, quiera. ahí va. ¿Más comentarios? O... Ya creo que ya son todos, nada más aquí, dice José Ventura, dice, si son de Morena, mejor depuren a sus candidatos. Y aquí ya están insultando, ya están hablando de otras sustancias acá y de palabras altisonantes. Ya no sé, ya se perdió Así control. pasa, pero bueno, se está moviendo la red, que eso es lo importante. Ajá. Aquí dice Xochitl Martínez, te mandan saludos. Muchas gracias. Nada más a Daniel, a los demás pues no les importamos. Sammy Martí dice saludos desde Catepec. Carmen, esto ya lo había leído. Había visto unos cuantos que dice Morena, el Estado Mex, en el Edomex, a merced de Alfredo del Mazo, digan lo que digan, lo tienen bien comprados. No lo sé. Alfredo del Mazo ya ni se le ve. Pues exactamente. Que alguien nos diga dónde está el gobernador del Estado de México. A ver, no sé, me decían aquí que leyera de Carmen Cid, que me dice, comentó que me parece mala idea haber unificado 3 departamentos de gobierno a uno, como educación, cultura y turismo, si no podrían haber sido separados en cada dirección, no sé a qué se refiere. Es que hay una reingeniería administrativa que están haciendo en los municipios, que cada quien la está haciendo como quiere, unos para poder tener mayor manipulación justamente de la administración pública. En el caso de Naucalpan, por ejemplo, hay lugares donde de direcciones las pasaron a coordinaciones, para que no pasen por cabildo y tener ahí poder meter la mano desde la presidencia municipal. Hay municipios como Naucalpan donde de direcciones los elevaron a secretarios. Más control, más carga de trabajo, más dinero. Bueno, por ley orgánica Ajá. hay direcciones que tienen que estar. Ajá. Eso es una cosa. Sí. Y lo otro Siempre es que sí tiene que haber una reingeniería para una reducción en el capítulo 1000. O sea, Cuauhtlán Izcalli se gasta 932 millones en el pago de la nómina. Más de la mitad del presupuesto. ¿No? Casi la mitad del presupuesto. Entonces, eso vamos a ver en el proceso de febrero, que es cuando se tiene el plazo para hacer la modificación y la presentación en la legislatura, si se reduce o no. No importa si le juegan a que el coordinador, no. No te puedes gastar eso de capítulo 1000. Sí, no. Entonces, pero hay una parte que no puedes eludir. Esos encargos se tienen que tener. Pero hacia abajo tiene que haber una reducción y también nos vamos a dar cuenta, si hay municipios que se verían gastando el 36 hasta 56% algunos en el pago de la nómina, y si en este proceso de febrero se lo siguen gastando, pues entonces no están apegados a la política de austeridad planteada por el licenciado López Obrador. Eso hay que revisarlo. Ok. Esa es la principal dolencia de los ayuntamientos, que terminan siendo pues ¿cómo se dice? La fuente de empleo de todos los que llegan al poder, ¿no? De los regidores. Aquí estamos acostumbrados a que un regidor que sea afín al gobierno, o que incluso siendo de otro partido sea afín al gobierno que esté, pues puede meter hasta 50, 60 personas, aparte de los que meten su regiduría, aparte de su Sí. propia oficina, ¿no? Pues, Ya que dice José son Hernández, agencias de colocación. con organización se podrá lograr la cuarta transformación. Saludos a gran Daniel Sirigentes, Daniel Serrano y los entrevistadores. Dice Beatriz García Villegas. Entrevistadores. Hay que hacer un programa que se llame así. Sí. Por sus votos los conoceréis. Los Gracias por entrevistadores. dignificar la política. Alejandra Martínez. El sonido es escaso. Si pudiera mejorarse, no sé. En @Álvaro Sánchez MX se escucha muy bien. Dice, Fuerte, claro. También en alguno de ustedes. dicen, invitan a Morena y les llega el camote. Pues bueno, no sé a quién. A mí no, yo estoy bien. No sé. Yo sí como camote, pero el que va con leche. No sé a qué se refiere. Dice Carmen, sí, Bueno, en política como en la religión, me acabo solo de las autoalburear yo coincidencias solo. crean acciones. Por eso, Indiyan y por eso te Córtame admiro, la cabeza. Daniel Serrano, no son necesarios los cargos para participar y hacer. Un montón de comentarios que de verdad, gracias por aquí ponerlos. Espero que los revise Daniel ya que termine la cómo no. transmisión y ahí Siempre reviso y contesto. para que pueda contestar. Dice, a luchar contra todo y contra todos los corruptos. Pues ya. Bueno, acá hay un comentario sensato, dice Liliana Pascal. Dijo que no era originario de Izcalli, pero que sí vive ahí. Pues, ¿qué importa dónde viva? Mejor que trabaje, que eso es lo que importa. Yo creo que sí. Yo creo que muy pocos de los que estamos en esta sala, en este lugar, nacimos propiamente en Cuauhtlán Izcalli. No. Yo no sé, nací en Es la más, los ciudad que de- nacieron realmente en Cuauhtlán Izcalli, pues son gente que tiene 20 y tantos años ahorita, ¿no? Sí, sí. Porque los que sí nacieron, cuando no era Izcalli, pues no son ni siquiera Sí. Sí, sí. izcalenses de origen. Sí.
Saludos desde Tierras Mazaguas. Bueno, tenemos un montón de saludos de muchas partes del Nacho estado. Mateo, ¿cómo no? Del estado de De México. Tlacomulco, ¿no? Saludos. ¿No? No, ahí todavía no. No, también Atlacomulco es de Tierra de Morena también ya. Ya. Sí, Les sí. quito Pero bueno, la joya de la corona. pues yo por lo menos hasta ahí tengo de comentarios. Creo que hemos cumplido con todo el cartel. No podía ser un programa normal de periodismo sin línea si no nos excedíamos del tiempo, entonces. Si no empezábamos tarde, y ahora- si no nos excedíamos. Y ahora con un invitado como Daniel Serrano que tiene siempre mucho que decir, pues yo creo que no puede ser la excepción. Entonces, Sí, sí. Y además decir que es bueno, es importante que vengas y hablar de política de manera frontal, sin tanto tecnicismo, sin tanto darle vueltas, porque creo que, como bien dices, creo que la política ya cambió. Es tiempo de hablar de la política de frente, sin darle tantas vueltas al asunto. Ojalá que los que se dicen líderes de Morena, como hablábamos ahorita de este señor Horacio Duarte, un día tuviera a bien venirse a sentar aquí con nosotros. De Morena y de los demás Y de partidos. los demás partidos. No, de PRI nunca quisieron. Por Bueno, ejemplo, aquí hay un coordinador de grupo parlamentario en Izcali, ¿no? Que venga y les cuente cómo estuvo sobre la votación de la tenencia Sí, y sí. del refrendo y del reemplacamiento. Pero anda perdido haciendo Hay que... regalos de juguetes. Aquí, de parte de su servidor, cuando me inviten, acá estaremos. Perfecto. Pues le podemos hacer ese llamamiento a ese coordinador que pues creo que nada más anda por ahí en las campañas. Yo lo he visto Es muy, cuando muy recuerda. como Espiri González, anda para allá, para acá, para allá, para acá. Pues andan inquietos. Como que hace, pero no hace. Bueno, yo estoy bien ahí. Ya es tiempo de irnos, ¿no? Ya, Una vez. yo creo Me que despido. de Nos una despedimos. Recuerden que ahí me encuentran en Álvaro Sánchez MX, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y en www.alvarosánchez.mx, a Daniel en Twitter y Facebook, en Daniel-Ser y en Daniel Serrano Palacios. vez. Perfecto. Y a mí me pueden encontrar en @escali123 en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí pueden encontrar un poco de Y material. ojalá que a lo mejor no, digo, a lo mejor no la semana que viene, pero que dentro de unos meses podamos volver a compartir. Con gusto, cuando nos inviten, acá andamos. Ahorita no te caguemos gordos, claro. Pues perfecto. Pues ahí está. Síganos y pues ya. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Jueves. Muchas Hasta luego. gracias.